Bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron a continuar estas actividades continuas de Mirar Distinto. Damos la bienvenida a Carol Guzy, primera mujer periodista en ganar cuatro premios Pulitzer, nombrada fotógrafa del año por la Asociación Nacional de Fotógrafos de Prensa 3 veces y 8 veces por la Asociación de Fotógrafos de Noticias de la Casa Blanca. Se especializa en proyectos documentales de interés humano de larga duración, noticias y reportajes, tanto nacionales como internacionales. Y actualmente es fotógrafa contratada de Suma Press. Bienvenida, Carol. Buenas noches. Forgive me, no hablo español, and that's the extent of my Spanish. Can I be next to you? Sure. Yes. Maybe there's another chair. Forgive me, no Spanish, so this is my important friend. I would also like to dedicate this night to Nick Oza. He passed away recently, and he was not only a talented photojournalist, he was a friend, and certainly a great loss for all of humanity. Me gusta también dedicar esta noche a Nick Nick Oza, que fue un gran fotógrafo y un gran amigo. Es una pérdida grande para todos. So this will be a journey through some conflict coverage from my decades of working this business, and an unexpected and soul-soothing side effect of the pandemic became my new addiction to nature photography, which I'll show you at the end. Este será un viaje a través de la cobertura del conflicto y un inesperado y calmante efecto secundario de la pandemia, mi nueva adicción a la fotografía de la naturaleza. It's been said when you make a photo, you take a piece of the soul, and as well you give a part of yours. There are pieces of my soul scattered all over the earth, and indeed it's what makes me whole. Se ha dicho que cuando tomas una fotografía, tomas un pedazo del alma, pero también das un pedazo de la tuya. Es por eso que hay pedazos de mi alma repartidos por toda la tierra. Sin duda, es lo que me hace completa. I covered the last months of battle for liberation in Mosul, Iraq, and witnessed a heart-wrenching flood of misery. All endured moving front lines sparked when ISIS emerged from tunnels, rubble laced with IEDs, snipers, grenades, 130-degree brutal heat. Cubrí los últimos meses de la batalla de liberación en Mosul, Irak, y fui testigo de cómo la miseria caía a torrentes. Todos los combatientes fueron sorprendidos cuando ISIS emergió de los túneles, con explosivos, francotiradores, granadas y un brutal calor de 130 grados Fahrenheit. They arrived at a trauma stabilization point near the front line where U.S. medics from Global Response Management risked all to save lives. First responders surely are angels among us. Llegaron a un punto de estabilización cerca de la frontera de Estados Unidos, donde médicos de Global Response Management arriesgaron todo para salvar vidas. Sin duda, los primeros auxilios son ángeles entre nosotros. A woman clutched the body of her child, who just died on the truck from hunger and dehydration. They were so close to safety. It was really pitiful to see her holding so tightly to this tiny body that the medics couldn't even take her to Rafah. Una mujer se aferraba fuertemente al cuerpo de su hijo, que recientemente había muerto en un camión de hambre y deshidratación, tan cerca de la seguridad. Era tan triste verla agarrada con tanta fuerza que los médicos no pudieron ni siquiera separar el cuerpo para enterrarlo. Robert Capa said, if your pictures aren't good enough, you're not close enough. But that doesn't always mean standing amid bombs and bullets, but rather breaking the barrier of intimacy and staying with a story even when it's ripping your own heart to shreds.
journalism evolves, so does the definition of courage. Robert Capa dijo, si tus fotos no son suficientemente buenas, no estás lo suficientemente cerca. Eso no siempre significa estar junto a las balas y las bombas. A veces significa permanecer, aun cuando la historia que sigues rompe tu corazón a pedazos. Cuando el reportaje evoluciona, así también evoluciona la definición de coraje. This is my favorite song, so sorry. ISIS orphans were pulled from the rubble after their parents blew themselves up with suicide bombs. This little boy was found eating raw meat, and it was believed to be from the ISIS bodies surrounding him. Los órfanos de ISIS fueron rescatados de entre los derrumbes, después de que sus padres se volaron ellos mismos como más suicidas. Este pequeño niño fue encontrado comiendo carne cruda, la cual se cree pertenecía a uno de los cuerpos de ISIS que lo rodeaban. And one tiny waif named Khadija kept calling out for her mother, not realizing the burns that she sustained were from her own parents' bombs. So young, they already understood the meaning of shaheed, dying as a martyr. Una pequeña niña llamada Khadija se había llamado por su madre sin darse cuenta que las heridas que tenía eran las propias bombas de sus padres. Tan joven y aún así ya entendía el significado de shaheed, morir como un mártir. Endless carnage from the ideology of hate. Most who survived faced an uncertain future, forgotten in the limbo of IDP camps. Certainly the scars of emotional trauma were even more difficult to heal than physical wounds. Una matanza interminable de la ideología del odio. La mayoría de quienes sobrevivieron ahora enfrentan un destino incierto, olvidados en el libro de los desplazados. Las heridas emocionales son a veces mucho más difíciles de curar que las heridas físicas. And in the end, the ISIS fighters were captured, and there was celebration in the streets. Al final, los combatientes de ISIS fueron capturados y hubo celebración en las calles. The war in Mosul is over, but it left a society in ruins and a continuing humanitarian crisis. La guerra en Mosul terminó, pero dejó una sociedad en ruinas y una continua crisis humanitaria. This song kills me. It has so much meaning for me, so thank you for playing that. In Syria, I photographed the front line in Syria during the conflict with Turkey. Fotografía de las primeras líneas sirias durante el conflicto con Turquía. Sometimes you make oddly beautiful images of deadly mortar fire at sunset. Esta imagen tan extremadamente hermosa de un mortero mortal disparado al amanecer. I can't imagine what it's like to grab your kid with only the clothes on your back and flee and flee. No puedo imaginar. No puedo imaginar lo que debe ser tomar a tus hijos y solamente con las ropas que tienes puestas, huir y huir. A ceasefire didn't hold as civilians fled the besieged cities and wounded were rushed to hospitals. The displaced endured bleak conditions, again, an unending fear and loss. Un alto al fuego no duró, mientras los heridos fueron llevados a hospitales. Los desplazados sufren condiciones terribles y un miedo y una pérdida inacabables. Then President Trump's decision to withdraw troops opened the door to the insurgency, leaving Kurds feeling betrayed after all their help eradicating ISIS. Después, la decisión del presidente Trump de retirar las tropas abrió la puerta a la insurgencia, dejando Kurds sintiéndose solos después de toda la ayuda que recibieron al erradicar a ISIS. And while it's hard to grasp the complexities of war in the Middle East, most know that bitter taste of betrayal. Y aunque es difícil imaginar las complejidades de la guerra en el Medio Oriente, lo que muchos conocemos es el amargo sabor del abandono.
Free burner ranger Dave Eubank prays while trying to revive Sao Sang, who's a medic for the humanitarian group who was mortally wounded by a drone strike. Actually, I would have been in the car with him, except I was delayed that day. But he left behind a baby who celebrated her first birthday on this day that her father died. Baby Bank reza mientras trata de revivir a Sao Sang, un médico de ayuda humanitaria, quien fue mortalmente herido por un ataque de dron. Él dejó un hijo, quien celebra su primer cumpleaños el mismo día en que su padre muere. That poor little girl will probably never celebrate a birthday really happy. Esa pobre niña probablemente nunca celebró un cumpleaños feliz. In an endless stream of martyr funerals and sorrow, the civilians, as usual, caught in crossfire. Un torrente interminable de martirio, funerales y tristeza, con civiles, como siempre, atrapados en el fuego cruzado del conflicto. But in a gesture of such pure tenderness, the soldiers at a checkpoint cared for little abandoned puppies. To me, this spoke of war and innocence in one frame. Pero en un gesto de ternura, soldados cuidan a unos pequeños cachorros. La guerra y la inocencia en un solo fotógrafo. Kosovo's ethnic cleansing became another scar in society. Echoes of never again were spoken after the Holocaust, but sadly, never really means never with our species. En Kosovo, la limpia étnica se volvió otra herida en la sociedad. Los ecos del nunca jamás se dijeron después del Holocausto. Sin embargo, nunca, casi nunca quiere decir realmente nunca para los seres humanos. Empathy is a small word with epic meaning. We've seen throughout history how selective compassion breeds hate for the simple crime of being different. It's the source of all the isms, racism, sexism, terrorism, speciesism. It begins when one group deems others unworthy of mercy. And in my humble opinion, if all life interwoven on this planet is not equal to the same level of compassion we wish for ourselves, it becomes the foundation for abuse. La empatía es una palabra tan pequeña, con un significado tan épico. Hemos visto a través de la historia cómo la compasión selectiva solamente trae odio por el simple crimen de ser diferente. Es la fuente de todos los ismos: racismo, sexismo, terrorismo, especismo. Empieza cuando un grupo dice que otro no merece piedad. Y en mi opinión, si toda la vida en este planeta no tiene el mismo nivel de compasión que nosotros mismos, esa es la fundación para el abuso. When we turn away from oppression, our silence can indeed become publicity. Certainly the goal is always to report with fairness and truth, but at times our role may also be to amplify those voices of justice. Cuando damos la espalda a la opresión, nuestro silencio se puede volver cómplice. Es verdad que nuestra meta es solamente llevar la imagen sin juzgar y sin juicio. Sin embargo, nuestro rol también puede ser el de amplificar las voces de la justicia. It can of course take an emotional toll. Sometimes ours are the only ears that hear those silent screams. Folks can't change the page or change the channels or turn to the page when they don't like the story. They're stuck in reality long after the headlines are gone. Realmente toma una carga emocional bastante grande. A veces somos los únicos que escuchan gritos que caen en oídos sordos. La gente no puede cambiar de página o cambiar de canal cuando no les gusta la historia. Están atrapados en la realidad mucho después de que ya no existe. And you wonder how many pictures you can take until someone really sees. But when you glimpse the splendor in the human spirit, it becomes imperative to record their plight. Te preguntas cuántas imágenes se necesitan, hasta que alguien realmente se dé cuenta. Pero cuando notas el esplendor del espíritu humano, se vuelve imperativo recordar su súplica.
y una voz elocuente. Las imágenes informan, educan, enseñan, cautivan y a veces hacen que los gobiernos se muevan. Son documentos históricos, un poderoso recordatorio de nuestra fragilidad humana. Son el trabajo de nuestra vida, nuestro legado. And although we can never walk in another's shoes, certainly we can tread alongside and immerse ourselves in their experiences. But it's crucial to remember it's not just about making great pictures, but it's always about the narrative of others. No podemos nunca realmente caminar los zapatos de otro, pero podemos caminar junto a ellos y sumergirnos en sus experiencias. Es crucial recordar que no solo se trata de hacer grandes fotografías, sino de engrandecer la narrativa de los demás. People wanted us to document all the atrocities of this war, yet history continues to repeat itself. Sometimes I really wonder if our species will ever evolve. La gente quiere que documentemos cada atrocidad de esta guerra. Sin embargo, la historia sigue repitiendo. Y a veces me pregunto, ¿alguna vez nuestra especie va a evolucionar? Just as a footnote, I just received a message last week from the family of the little baby that was being passed through the barbed wire. It said, "My brother is so very happy for you that you shot a beautiful photo during the war in Kosovo. He is visited and remembered very often by the Kosovo media, and he wanted to meet you too. And I'm so excited to one day meet him and just see how this picture perhaps affected his life." Es una nota. Es un mensaje que recibí de la familia de la que pasaba en la foto o en la reja. ¿No ves la reja con espinas? Mi hermano está muy feliz por ti. Tomas una foto increíble durante la guerra de Kosovo. La gente de aquí lo visita muy a menudo, incluso por los medios de Kosovo. Realmente quiere conocerte. Yo sin duda espero conocerlo pronto y preguntarle quizás cómo esta foto cambió su vida. After NATO bombs forced a Serb withdrawal in Kosovo, a psychiatric hospital was left abandoned, and the conditions were so deplorable it felt like a Hitchcock movie. The stench was impossible to document, but I can still smell it looking at these images. Después de que las bombas del NATO forzaron una retirada serbia, un hospital psiquiátrico en Kosovo fue abandonado. Las condiciones eran deplorables y se sentía como una película de Hitchcock. El hedor era imposible de documentar. Y aún así puedo olerlo solamente viendo estas imágenes. But this was actually a shining example of the power of the photograph. After our stories were published, 8 groups rushed in to provide help for these desperate people. Most times, if we simply raise awareness, the response can restore a faith in humanity amid the madness of war. Sin embargo, este fue un gran ejemplo de cómo importa la fotografía ante las cosas. Después de que publicamos nuestras historias, grupos de ayuda humanitaria corrieron para ayudar a las personas. La mayoría de las veces, solo damos la voz. La respuesta que tuvieron tan pronta puede restaurar la fe en la humanidad entre el caos y la locura de la guerra. Shatters the dawn's calm, and a young man lies face down in a Port-au-Prince street, life seeping from his body as peace has drained from his island land. Un disparo rompe la calma del alma, y un hombre yace boca arriba en una calle. La vida se extingue de su cuerpo, mientras la paz también se va de esa tierra. Haiti is the home of emotional extremes of but gentle and joyous people and their brutal and repressive brothers. For 3 years, the world watched as the country's powerful military and economic elite took out its revenge against the Lavalas movement. President Aristide, who sat in exile, ousted by a bloody coup. I used to call them coups du jour in Haiti. It just never ended. Haití es hogar de los extremos emocionales, de gente con tanto júbilo y sus brutales y represivos hermanos. Por 3 años el mundo vio cómo este poderoso país
palabras del presidente Aristide, quien se sentó en el exilio, alejado por un sangriento golpe de Estado. Out of the darkness, there was a whisper of hope during the U.S. military intervention in '94, but it didn't last. Covering Haiti for me became a mission of sorts. It was so hard to see injustice on this scale as the world community just glanced and turned away, as they so often do. The people were mirrored in a revolving door of turmoil and anarchy. Y de la oscuridad hubo un susurro de esperanza durante la intervención estadounidense en el 94, pero no duró mucho. La verdad, cubrir en ti se ha vuelto una misión mía. Es difícil ver tanta injusticia en un mundo que apenas se atreve a mirar y casi nunca le hace caso. La gente está atrapada en una puerta giratoria de dolor y anarquía. I've wept for Haiti 1,000 times, but it's nothing compared to the profound sorrow that the Haitian heart must endure every day. He llorado por Haití 1.000.000 de veces, pero no es nada comparado con el profundo dolor que el corazón haitiano debe sufrir cada día. This is the morgue on any day in Haiti. Es la muerte cualquier día en Haití. Having our work receive a prestigious Pulitzer means the world, but it's certainly bittersweet from covering these tragic situations. Yet I've realized you need to allow a moment of elation, since as we've seen, in an instant the earth can tremble and life is forever altered. Awards validate the importance of the story, but they don't belong to us. We simply accept them for the people in the pictures. Cuando el trabajo recibe un prestigioso Pulitzer, realmente es el mundo entero. Sin embargo, es un poco agridulce cuando lo consigues cubriendo situaciones tan trágicas. Aún así, debemos tomar un momento de calma. Pero como hemos visto, en un instante, la tierra puede temblar y la vida queda completamente cambiada para siempre. Haiti remains a torn society, but for a moment, this moment, there was peace. Haití es aún ahora una sociedad rota. Sin embargo, por un momento, hubo paz. Anguish of conflict, rapture of revolution, and liberation. I've seen wretched poverty, kids suffering for ethnic strife they don't even comprehend. I've literally seen the eyes of evil, the hands of injustice, and the face of repression. Documentamos un rango tan vasto de condición humana, la angustia del conflicto, la ruptura de la revolución y liberación. He visto a niños sufriendo una pobreza inmensa, niños sufriendo por un sesgo racial que ni siquiera comprende. He visto a los ojos del mal, las manos de la justicia y la cara de la represión. I've watched kids grow up stepping over bodies near their school bus like this little boy. He visto a niños creciendo, pisando sobre cuerpos a la hora de subirse a autobús escolar. Though there's a shoot the messenger mentality towards the media that's escalating, so often now journalists are also targets. We're not the enemy, and I really wish this dangerous rhetoric would stop. Últimamente hay mucho una mentalidad de matar al mensajero en forma a los medios de comunicación. Ahora es tan común que los reporteros somos también un blanco. No somos el enemigo. Y esta retórica peligrosa realmente espero que pueda parar. Seeing too much violence over morning cereal can infuriate readers, and fingers point at the press for running disturbing images. And even though sensitivity is important, there's great danger in censoring reality. Yes, those photos are uncomfortable to view, but for many in this world, there is no breakfast cereal or freedom from fear. And perhaps that's what society should find most intolerable, not the pictures that remind us of it. Ver demasiada violencia por el desayuno puede enojar a los lectores y los dedos apuntan rápidamente a la prensa. La sensibilidad es importante, pero es peligroso censurar la realidad. Sí, estas fotos son incómodas de ver, pero para muchos no hay desayuno o libertad desde el miedo. Tal vez lo que más debemos ver como tolerable no son las imágenes, sino lo que nos recuerda. I still
feel it's vital to enlighten the public to the importance of documentary journalism in this sea of so much visual noise, especially on social media. The free press is an essential part of any democracy. It's our First Amendment in the U.S. Es vital iluminar a la gente sobre la importancia del periodismo documental. En este mar de estática auditiva y visual, una prensa libre es esencial para la democracia. Es por eso la primera enmienda en Estados Unidos. And this is Christella. I realized at a certain point I was beating my head against a wall. I couldn't save Haiti, but I could save one. And I decided the best thing I could do was to help one family and some street kids. Bought her first frilly pink dress. We went to a carnival. Priceless memory with her and her brother. She was unfortunately killed during a protest a few years ago, and I have a great regret not adopting these kids. But my son, James, who calls me mom his whole life, just worked as our fixer covering the recent earthquake, and at least I got to see him grow up. Fue tan difícil darme cuenta que no puedo salvar a Haití, pero al menos puedo salvar a esta pequeña. Decidí hacer lo mejor para poder ayudarlos, esta niña y su familia. Me compré su primer vestido. Fuimos un carnaval, tantas memorias. Después, desafortunadamente, fue asesinada en una protesta con una piedra. Siento tanto remordimiento no haberla adoptado. Sin embargo, mi hijo James trabajó recientemente conmigo en la cobertura de un terremoto. Al menos a él lo pude ver crecer. Emotions, universal, powerful, the foundation of our shared humanity. Anguish, fear, bliss, love, loss. They're universal, visceral feelings that run through all veins. Emociones universales, poderosas, la fundación de nuestra humanidad colectiva. El temor, la felicidad, la pérdida y el amor, tan universales, tan viscerales, sentimientos que corren a través de todas las venas. Back in the day, there were frequent tales of inequality in journalism, or worse, female faces with few on photography staffs and less on international stories. But it's really encouraging now to know that students view past generations as trailblazers and realize these things can no longer deter them. And we're beginning to finally embrace the diversity that we so need in journalism to cover our diverse world. Hace tiempo, no era poco común encontrarse con historias de inequalidad en los reportajes, o peor, tan pocas caras de mujeres reportando. Incluso menos en historias internacionales. Ahora es alentador saber que los estudiantes ven a las generaciones como pioneros y se dan cuenta que estas cosas ya no pueden entenderlos. Estamos empezando a aceptar la diversidad que necesitamos para cubrir un mundo tan diverso. Sometimes we find a more palatable way to portray the vicious act of war. The first group of Sierra Leone amputees arrived in D.C. wearing frilly pink dresses and dire expressions, and little Memuna had the tiny face of an old soul. A veces encontramos una manera mejor de mostrar las atrocidades de la guerra. La primera de un grupo de 8 amputados de Sierra Leona llegó a la capital de D.C. en apenas pequeños vestidos rosados, con expresiones cansadas. Memuna tenía la pequeña cara de una alma vieja. Brutality couldn't extinguish their strength. Now, the rebels there had a nasty habit of cutting off the limbs of civilians, even children, to intimidate the population and control the blood diamond trade. La brutalidad no pudo extinguir su fuerza. Los rebeldes allá tenían el mal hábito de cortar las extremidades de los civiles, incluso niños, para intimidar a la población y controlar así los demandas de sangre. Imagine the innocence of a child. Imaginen la inocencia de un niño. Imagine that child trembling in terror as her parents are savagely killed, and the same child is then ordered to put her own arm on the roots of a cotton tree and watches as it's cut off with a crude machete. Imaginen después ese mismo niño temblando de terror mientras sus padres son brutalmente asesinados. Y después, cómo le ordenan poner su brazo entre las raíces de un árbol para cortarlo con un crudo machete. Some faint with the
flee to death, and those that survive are haunted the rest of their lives by the memories. Algunos se desmayan del golpe, otros se desangran y mueren. Y algunos sobreviven, pero son siempre perseguidos por las memorias de lo que han vivido. And imagine being taken from the harsh life of an amputee camp in Freetown and stepping off a plane into another world. Imaginen ser llevado de la dura vida de amputados en un campamento en Freetown y luego pasar a un avión y volar hacia otro mundo. Bintu lost her leg, walks with a crutch, but plays a mean game of hopscotch. Bintu perdió su pierna, cambia con una boleta y juega un increíble juego de hopscotch. Fatu witnessed her parents slaughter just before they cut off her right arm. Tommy lost both arms because he worked as a government driver. A proud man, he now has to be fed by others and can't wipe away his own tears. Xico was told to say goodbye to his father just before they put a rice bag on his head and set him on fire, and they shot his mother through the heart. They took his family in both arms. Fatu fue testigo de cómo sus padres fueron asesinados enfrente de sus ojos y después le cortaron el brazo derecho. Tommy perdió ambos brazos porque trabajaba como un chofer del gobierno. Un hombre orgulloso ahora tiene que ser alimentado y lavado por otros. Ni siquiera puede limpiar sus propias lágrimas. Xico le dijeron que dijera adiós a sus padres justo antes de ponerle un costal de arroz sobre su cabeza, ponerle gasolina y prenderlo en fuego. Después dispararon a su madre a través del corazón. Se llevaron a su familia y ambos brazos. 4-year-old Memuna, the bullets exploded through her, killing her grandmother and fatally wounding her mother. Her brother saved her life after she was thrown away like garbage. Memuna, de 4 años, las balas explotaron a través de ella, matando a su abuela y hiriendo de muerte a su madre. Su hermano la salvó en el último momento, cuando la tiraron como si fuera basura. 4-year-old Muhammad lost his leg and father in a rebel bombing, and when he arrived, his face wore a bitter and angry look and he smiled at no one. But office workers and aeromed prosthetics wept as they saw Muhammad dash gleefully around the office exclaiming, "Auntie, auntie, I have a leg, I can walk, I can run." Now he smiles. Mohammed, de 4 años, perdió su pierna y a su padre como un bombardeo rebelde. Cuando llegó, su cara mostraba tristeza, enojo. No le sonreía a nadie. Los trabajadores de prostéticos A y B lloraron después cuando lo vieron corriendo felizmente con su nueva pierna, diciendo: tía, tengo una pierna, ahora puedo caminar, ahora puedo correr. Y ahora él sonríe también. They deeply touched their caregivers, and a greater good transcended cultural barriers to heal hands and mend wounds. Realmente conectaron con sus ayudantes, quienes en Nueva York les dieron prostéticos, y realmente su trabajo trascendió fronteras culturales para curar heridas y sanar manos. It was a long journey from the dusty streets of Town, where they begged for food, to the center of the world's superpower, to sit on the lap of former President Bill Clinton at a fundraiser. Realmente fue un largo viaje, desde las famosas calles de Town, donde pedían comida en las calles, al centro del superpoder del mundo, donde se sentaron en el regazo del presidente Bill Clinton. They became wounded messengers of their country's pain and resilience, with an eloquence that needs no words. Se volvieron mensajeros del dolor de su país, y también su resistencia, con una elocuencia que no necesita palabras. The plan was to fit them with limbs and return them to Africa, but that plan changed, realizing there would be no one to fix the complex prosthetics and a fear that the rebels would now target them. And of course, no one expected to become so attached. El plan era poner los prostéticos y regresarlos a África. Sin embargo, el plan cambió cuando se dieron cuenta que no había nadie allá para poder reparar los complejos prostéticos. También el miedo de que los rebeldes los tomarían como blanco fácil. Sobre todo, nadie esperaba que se volvieran tan unidos. They assimilated into American life and lived as an extended family, and a lay leader at their church in Staten Island
question now is, what do we do? Se unieron a la vida americana y vivían como una familia. Luego, Lane Leader Curtis dio una presentación en la iglesia de Staten Island, donde dijo: ya no podemos decir que no sabíamos, ahora sabemos, ahora vemos. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer? They were all granted political asylum and eventually adopted, and I spent years documenting their saga, and it's impossible not to become friends. The first to move were Mariama and Bintu to Detroit with heartfelt goodbyes and excited steps on a new journey. All were scattered across the country as fate offered them new destinies. A todos se les dio asilo político y eventualmente fueron adoptados. Pasé años documentando su saga. Es imposible no volverte amigo de una persona así. Después, los primeros en irse fueron Mariama y Bintu, ambos a Detroit, con grandes despedidas y emocionados pasos en su nuevo viaje. Después, todos fueron alrededor del país, mientras el destino les ofrecía nuevos destinos. Charming little 4-year-old when I was adopted by an amazing family in D.C. And one of the greatest honors of my life was when they asked me to be her godmother. They said that my pictures were the reason they found her. She finally told me just recently that it was her idea, because I was the first person she was able to trust when she arrived from the war. La encantadora Numa, de 4 años, fue adoptada por una increíble familia en DC. Uno de los honores más grandes de toda mi vida fue cuando me pidió ser su madrina, porque dijeron que la razón que le contaron fue por las fotografías. Finalmente, por fin me dijo que fue su idea, porque yo fui la primera persona en quien pudo confiar después de llegar de la guerra. And having one arm stopped her from nothing, star soccer player, dance recitals, rock climbing, she became a talented artist living my original dream, and she's now 25. No solo un brazo jamás la detuvo, ahora es estrella de fútbol, baila en recitales, escala rocas. Se volvió una artista increíble, viviendo mi sueño original, y ahora tiene 25 años. My treasures truly are the relationships that endure long after the story's over and the camera's put down. Mis tesoros son sin duda las relaciones que duran más allá de cuando la historia acaba y la cámara es guardada. And this is one of the first paintings of her gift she gave me for one of my birthdays. It's being cherished. Y esta es las primeras pinturas que me regaló para mi cumpleaños. Realmente lo adoro. And this is Mariama, who was the most shy about her missing arm. She became a model and married her photographer. Y esta era Mariana, quien era la más tímida acerca de su brazo faltante. Se volvió una modelo y se casó con su fotógrafo. So there actually are happy endings once in a while. A veces sí hay finales felices. But Haiti. Dancing the Rubble is a look at one town's survival in the aftermath of the recent earthquake in 5 chapters. Bailando los escombros es una mirada a la supervivencia después del reciente terremoto en 5 capítulos. Rather than portray them as simply victims, I wanted to focus on the Haitian spirit that I've grown to love and admire. Más que representarlos como solamente víctimas, quiero mostrarles el espíritu haitiano que realmente he llegado a admirar. But again, Haiti, they just can't get a break. And even nature itself is at war after this latest devastating earthquake, pouring salt in Haiti's perpetual open wound. Pero de nuevo, Haití. No pueden tomar un respiro. Por eso la naturaleza parece estar en guerra con ellos, cuando otro devastador terremoto atacó en agosto, poniendo sal en la herida perpetuamente abierta de Haití. During a wake for Maria Antiminius, dominoes games lasted throughout the night under a full moon. Durante A Wake for Mary, los juegos de menudo duraron toda la noche, bajo una increíble luna llena. Vibrant villagers sang, drank a lot, partied. They danced till dawn on the ruins of the home where she died.
Los grandes habitantes bailaron, cantaron y bebieron un montón. Bailaron hasta el amanecer en las ruinas donde ella murió. For most Haitians, it's not about dying in the quake, but rather living in the rubble of those shattered lives and altered destinies, where the legendary Haitian resilience indeed survives. Para los haitianos, no se puede morir en el terremoto, sino vivir en las obras del que hay, en las vidas alteradas en un instante, donde la legendaria supervivencia haitiana sobrevive. They mourn, pray, then move on with the task of living. Lloran, rezan y continúan viviendo. And the next morning, the family prepared for the funeral, dressed in their finest clothes. On good days, life is desperately hard in Haiti. It's a land of such juxtapositions, breathtaking beauty of spirit, but that brutal reality of the streets. Tragedy befalls the country repeatedly. Political anarchy, gang violence, endless natural disasters. In 2010, a massive quake killed over 300,000 people in Port-au-Prince, and 10 years later, the island country still hasn't recovered. A la mañana siguiente, familias se preparan para el funeral, vestidos en sus mejores ropas. En los días buenos, la vida en Haití es desesperadamente difícil. Una tierra de juxtaposiciones, de increíble belleza de espíritu y una brutal realidad de las calles. La tragedia sigue al país repetidamente. La anarquía política, la violencia en las calles, los desastres naturales sin fin. En 2010, un terremoto masivo mató más de 300.000 personas en Port-au-Prince. 10 años después, la isla aún no se ha recuperado. Daughters threw themselves to the ground, wailing as the coffin passed and the village grieved. Hijas se tiran al suelo, sufriendo, mientras el féretro pasa y la gente llora. And in a poignant tradition I've never seen, the grandchildren were passed over the gravesite. Y una tradición que nunca había visto, los nietos pasan por encima del sitio de entierro. And the son's sorrowful cries of "Mama, Mama" echoed through the air after the casket was lowered into the earth of their backyard in a final farewell. Y los tristes sollozos de un niño que dice, mamá, mamá, hacen eco a través del aire cuando el féretro es puesto en la tierra para un último final en su patio trasero. In chapter 2, if there is life, there is hope. Capítulo 2. Mientras haya vida, hay esperanza. Said Chrislam Adonia as one family copes. Esto dijo Cristo Madonna, sobreviviente mientras una familia lidia con lo sucedido. He and his wife Rosnine lost their 3-year-old daughter in the quake and clung to their surviving baby with a cast on his broken leg. He was found under the dead body of an uncle on the lot where they now strive to rebuild. Él y su esposa Roselyn perdieron a su hija de 3 años. Ahora se aferran al bebé superviviente, que fue encontrado bajo el cuerpo muerto de uno de sus tíos, en el mismo lote donde ahora esperan reconstruir. She was so intelligent, they proclaim proudly of their lost child. She made everyone laugh and loved animals. Era tan inteligente, dice con orgullo de su hija perdida. Hacía que todos se rieran y amaba a los animales. They find comfort believing she went directly to heaven. Encuentran confort en creer que se fue directamente al cielo. And it certainly takes a village as neighbors help each other heal while awaiting international aid that came slowly. Realmente se necesita todo el pueblo, mientras los vecinos se ayudan uno al otro, mientras esperan a la ayuda internacional. The family builds a foundation in the driving rain a week after, huddling outside together during nights across town. Las familias hacen refugios, manejando durante la lluvia, después de una semana de estar unidos durante las noches. That night, pure joy erupted as those precious tents were placed on the empty space that once housed their memories, amid clotheslines of recently washed laundry and wreckage of former lives. Indeed, there's no place like home. Pero esa noche,
felicidad pura surgió cuando en ese mismo lugar pusieron carros en el espacio vacío donde solía estar su casa, lleno de tantas memorias. Realmente no hay lugar como el hogar. Both are animal vets, tending to local livestock. Ambos son veterinarios, cuidando a los animales locales. I was so surprised to learn that they had vets in Haiti. And then a joyful visit to Grandpa. Me sorprendió mucho saber que había veterinarios en Haití. Y después, una alegre visita al abuelo. But at night, Rosine quietly looks at pictures of her daughter. I lost my little girl, she was my life, she wept. I'll never forget her. Pero por la noche, Rosalind mira tranquilamente las imágenes de su hija. Perdí a mi pequeña niña, y era toda mi vida. Entonces llora. Yo jamás la voy a olvidar. And as he spoke of God's grace, Chris Loam said, if there's life, there will always be death. But we can't be sad when death comes, we must be strong. Y mientras hablaba de la gracia de Dios, Cristo dijo, mientras haya vida, siempre habrá muerte. Pero no podemos estar tristes cuando llegue la muerte. Debemos ser fuertes. Chapter 3, the town of Manish. Capítulo 3. La ciudad de Manish. It's a teeth-rattling, bumpy drive from Okai, where approximately 90% of the buildings were destroyed or damaged. Es un camino bastante difícil. De Manish, donde el 90% de los edificios fueron completamente destruidos o dañados. Yet, hope endures in the wounded landscape and life goes on. Sin embargo, la vida se mantiene en el paisaje herido y la vida continúa. An elderly matron removes dirt and green chunks of concrete from the floor of their house one shovel at a time. Una anciana madre quita la tierra y pedazos verdes de concreto desde el piso de su casa, una paleada a la vez. She searched for an ID card because she couldn't remember her age or birthday. Things like that are not as important in a daily struggle for survival. Buscó la identificación inicial, porque no podía recordar su edad o su cumpleaños. Cosas así no tienen tanta importancia como lo es luchar cada día por la supervivencia. Most residents initially slept on the streets in fear of dangerous aftershocks, numbering well over 300 in the early weeks afterwards. But with nowhere to go and plagued by tropical rains, they eventually moved back inside fragile walls in imminent peril of collapse. La mayoría de los habitantes inicialmente dormían en las calles por miedo a las peligrosas secuelas, en las cuales hubo más de 300 en las primeras semanas. Pero sin ningún lugar a donde ir, atacados por las lluvias tropicales, eventualmente regresaban a los interiores, nos protegían solamente frágiles paredes. It's an eerie feeling to wake up in the night with the earth moving, not once, but many, many times I rushed out of the hotel to sleep on a mattress in the courtyard because of those aftershocks. Es un sentimiento tan extraño despertar en mitad de la noche porque la tierra está moviendo. No solo una vez salí de mi habitación del hotel para dormir en un colchón en las afueras. Realmente es extraño. But amid the rubble, women still have their hair weaves braided, children nap and frolic and play. Men salvage iron from the wreckage to sell for direly needed income. And first responders move from rescue to recovery to rebuilding. Pero entre los destrozos, las mujeres aún se tensan el cabello, los niños juegan o duermen, y los hombres buscan hierro entre los destrozos para venderlo por ese tan necesitado dinero. Los primeros auxilios van del rescate a la recuperación y luego a la reconstrucción. And night falls in a darkened land with little power. La noche cae en este oscuro lugar con poca electricidad. And chapter 4
aid, helping hands, desperate times. Folks rejoice as U.S. Chinook helicopters land in soccer fields and convoys traverse rivers with much needed support. Capítulo 4. Ayuda. La gente se regocija cuando los helicópteros de Estados Unidos por fin aterrizan en un campo de fútbol y los convoys atraviesan los ríos para traer esa tan necesitada ayuda. And people line up with barely room to breathe, even in these times of COVID, thinking only of daily sustenance. Aid trickled in slowly as the people became more desperate. La gente se juntaba tanto que casi no hay espacio para respirar, incluso en estos tiempos de COVID, pensando solamente en lo que necesitan para vivir ese día. La ayuda llegó poco a poco, mientras cada vez se volvían más desesperados. Hands reach out for relief as the frustrated townspeople fight for a bag of rice or a can of cooking oil. And unfortunately, the elderly and most fragile are left empty-handed, unable to navigate the unruly crowds. Except for this guy. Las manos se extienden, pues que la gente frustrada pelea por una bolsa de arroz, una aceite para cocinar. Tristemente, la gente mayor nos deja con nada, pues no son capaces de navegar por los tumultos de personas que hay en el lugar. Aid is hampered by the gang wars that consume the country these days. Until a truce was declared to allow the convoys to pass. Después la ayuda es interrumpida por las guerras de las calles, hasta que una tregua se declara para permitir que los convoys pasen. But on the road to Manish, the body of a gang member burns as local vigilantes serve up gang justice in a land where no law exists. Gangs just kidnapped 17 U.S. missionaries. We always were collectively holding our breath as we drove through gang territory. Pero el camino manchí, las pandillas. El cuerpo de un pandillero es quemado cuando dirigentes locales sirven justicia por su propia mano en una tierra donde no existe la ley. Las pandillas ahora han raptado a 17 misioneros estadounidenses y los tienen a cambio de dinero. Cada vez que pasamos por aquí, colectivamente mantenemos la respiración. I really appreciate you. And chapter 5, Eternal Faith. Creole hymns float through the air during church services and funerals as worshipers kneel in pews outside fallen buildings. Brass bands lead funeral processions past broken homes. Los himnos flotan a través del aire, de los servicios de las iglesias, los funerales, se quedan para ayudar a reconstruir. También las bandas de metales ayudan a los procesos funerarios, pasando por los lugares rotos y casas destruidas. I've climbed to a mountaintop with Haitians who believe if they just get a little closer to their God, He may finally hear them. He subido a las montañas con haitianos, quienes creen que si suben apenas un poco más a su Dios, estarán tan cerca que los podrá oír. We're challenged not only to report news and examine issues, but also document the poetry of everyday lives. I think it's important to offer balance and seek out grace even in these dire situations. Tenemos el reto no solo de reportar noticias y examinar los problemas, pero también documentar la poesía de todos los días. Es importante dar este balance, que buscamos la gracia incluso en las situaciones más difíciles. The resilience of faith and spirit transcends adversity in Haiti over and over again. It's humbling to witness acts of genuine tenderness by those somewhat unwisely think the least among us. Their success is not measured by wealth, but by virtues. And when you look past tragedy and poverty, there's an eloquence of soul. La resiliencia de la fe y la fuerza del espíritu trasciende cualquier adversidad. Y realmente son estos actos de generosidad y cariño que vienen de los que algunos pensarían que son los últimos entre nosotros. Su éxito no proviene de cuánto dinero tienen, sino de sus virtudes. Cuando miras más allá de la tragedia y pobreza, ves ahí una elocuencia del alma. He
people in dire conditions teach us it's not what you hold in your hand that matters, it's the qualities you hold inside. La gente en condiciones difíciles nos enseñan que no es lo que tienes en tu mano lo que importa, son las cualidades que tienes dentro de ti. And in a wounded landscape, the Haitian spirit still survives. En un país herido, el espíritu haitiano aún sobrevive. And I've included this just to urge you all to find balance in your career and personal life. I wish someone would have told me that many years ago. And certainly we're all at war with death. Yes, it's the final enemy. Incluyo esto para ayudarlos a conseguir un poco de estabilidad en sus vidas. Ojalá alguien me hubiera dicho eso cuando yo empecé. Todos estamos en guerra con la muerte, el enemigo final. I photographed the first breath of a baby and that unmistakable expression as the light leaves someone's eyes, profound, primal, poignant, a privilege. It's photos that become a lasting memorial for loved ones lost. He fotografiado los primeros respiros de un bebé. Esas expresiones tan inequívocas, la luz en los ojos de alguien, tan profundo, tan primario, un privilegio. But there's far more vulnerability. Photographing your own loved ones. I took leave to take care of my mom and my sister, who got early onset Alzheimer's. They were both fading away within the same year. And many other losses. I did the only thing I needed to hold on to them. I documented. Pero hay mucha más vulnerabilidad en fotografiar a seres grandes. Tomé un tiempo para cuidar a mi madre y a mi hermana. Ambas sufrían de Alzheimer temprano. Con muchas otras pérdidas, hice lo único que sabía hacer para recordarlas. Empecé a documentar. There are always more stories to do, but you only have one family. Hay muchas historias que hacer, pero solo tienes una familia. 5 or 6 years. Their learned moments are fragile and transient. We spend so much time photographing other people's lives that sometimes we forget to live our own. He aprendido que los momentos son fugaces y trascendentales. Pasamos tanto tiempo fotografiando las vidas de los demás que a veces olvidamos vivir las nuestras. We all endure emotional trials, even residual damage from this career. We're human first, not just walking cameras. And empathy can be a blessing or a curse. It can make your photographs more compelling, but your heart breaks 1,000 times harder. Todos sufrimos emocionalmente con esta carrera. Es un riesgo de la carrera. Somos primero humanos, no solamente cámaras caminantes. La empatía es a su vez una maldición y un privilegio. Te puedes tomar fotografías mejores, pero tu corazón se rompe 1001 veces. We spend our lives expecting people to reveal their most intimate moments to our cameras, and I think the least we can do is offer the same courage and transparency to enhance understanding. Pasamos nuestras vidas esperando que las personas nos revelen sus momentos más íntimos con nuestras cámaras. Y creo que lo último que podemos hacer es ofrecerles el mismo coraje y transparencia para que puedan entendernos mejor. Society and workplaces need to provide acceptance and support. High-profile photojournalists have told me they feel the need to appear strong, mask their sorrow, depression, or PTSD, which many compassionate journalists have to some degree. It's not a stigma. It simply means you have a beating heart. La sociedad y los espacios de trabajo necesitan aceptación y gente de alto perfil. Muchos reporteros me han dicho que sienten la necesidad de aparentar fuertes y ocultar su tristeza, su depresión o estrés postraumático, que muchos de ellos tienen, y eso no es nada de lo cual estar avergonzado, no es un tabú, simplemente quiere decir que tienes su corazón. This profession is about so much more than photos. We need each other. Esta profesión es sobre mucho más que solo fotografías, nos necesitamos el uno al otro. I embraced my mom as she quietly slipped away. Hers was the first hand I held and mine the last to
Abracé a mi madre mientras ella quietamente se iba. La suya fue la primera mano que tomé y la mía la última que ella tomó. On the eve of my sister's funeral, my dear friend and colleague Michael DeSille died covering Ebola in Liberia. There's a passage from Plato that I read for Michael's eulogy that's so beautiful, and I believe it relates to visual storytellers. En la víspera del funeral de mi hermana, mi querido amigo y colega Michael Guzy murió cubriendo el ébola en Liberia. Hay un pasaje de Plato que leí para su eulogía. Es tan hermoso, pienso que tiene que ver con la historia, la forma de contar las historias visuales. The souls of people on their way to earth life pass through a room full of lights. Each takes a taper, often only a spark, to guide it in the dim country of this world. But some souls, by rare fortune, are detained longer, have time to grasp a handful of tapers which they weave into a torch. These are the torch bearers of humanity, its poets, seers, and saints, who lead and lift the race out of the darkness toward the light. They are the lawgivers, the light bringers, way showers, and truth tellers. And without them, humanity would lose its way in the dark. Las almas, en su camino a la tierra, pasan por un cuarto, se les da un cerillo. Cada quien toma un cerillo y va hacia la luz. Pero algunas almas, por rara fortuna, se detienen un poco más. Les da tiempo a agarrar unos pocos cerillos más. Y con ellos forman una antorcha. Son esas personas que llevan la antorcha, poetas, santos, que nos guían y nos elevan, nos sacan de la oscuridad hacia la luz. Son ellos quienes dan ley, quienes traen luz, muestran el camino y nos muestran la verdad. Y sin ellos, la humanidad se perdería eternamente en la oscuridad. And I always say it's okay to cry. The grief is equal to the love. Siempre digo que está bien llorar, la tristeza es igual al amor. We honor all those who pass by our words and deeds. And as storytellers, we can certainly offer those who feel invisible in the darkest shadows of despair that intangible and invaluable essence, hope. Honramos a todos los que pasan, por sus palabras y por lo que hicieron. Como contadores de historias, podemos ofrecerles a los que sienten invisibles en la oscuridad algo invaluable e intangible: esperanza. And another kind of war, our fractured America, but I'm going to leave that for another time. Can't go there right now. So I'm going to move on from here to nature. Y ahora vamos a la naturaleza. And again, some inspiring words by youth poet laureate Amanda Gorman. When day comes, we step out of the shade, aflame and unafraid. The new day dawn blooms as we free it. For there is always light, if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it. Y ahora, palabras de la joven poeta Amanda Gorman en la inauguración 2021. Cuando el día llega, salimos de la sombra, sin miedo ni encendidos. Un nuevo día florece cuando lo liberamos, porque siempre hay luz. Somos lo suficientemente valientes para verlo. Solo somos lo suficientemente valientes para hacerlo. So be the light, y'all. Así que sean la luz y lleven esa antorcha. And if I may, I'd like to read a letter that I wrote at the beginning of COVID. Y me gustaría leer una carta que escribí al principio de COVID. Dear world, the pandemic has created a surreal global quiet, a sacred pause for us all to perhaps step back, breathe, reevaluate priorities, and gain an awakening about the earth and the delicate connection of all beings. Querido mundo, la pandemia ha creado un mundo surrealmente callado, una pausa sagrada en la que tal vez podemos dar un paso atrás, respirar y reevaluar nuestras prioridades, y ganar una inteligencia sobre el delicado y frágil que es la conexión que hay en todos los seres humanos que compartimos la Tierra. The hardest thing for a visual storyteller is not to document, it's my oxygen. But COVID-19 is no joke, especially with the chronic condition, lung condition, exacerbated from covering stories for 3 decades in
Sí, da un narrador visual, no es documental, es mi oxígeno. Sin embargo, el COVID-19 no es ningún chiste, especialmente con una condición crónica de los pulmones, exacerbada por cubrir historias por más de 3 décadas, en lugares contaminados, con polvo del Ground Zero, moho del huracán Katrina y muchos más. Esos pulmones incapacitados componen un alto riesgo. And I'm quite aware that sheltering in place is so much less difficult for me than many in our world. I've covered brutal conflicts and a lifetime of stories about humanitarian crises. So many are buried in poverty or living as IDPs with no one running water to wash hands, no social distancing in crowded camps, and no freedom from fear, ever. Y soy muy consciente de que protegerme es mucho más difícil para mí que para la mayoría del mundo. He cubierto conflictos brutales y toda una vida de historias alrededor de crisis humanitarias, muchas de ellas vidas de pobreza, viviendo en situaciones sin agua, no poder lavarse las manos, sin distancia social, en lugares llenos de personas, sin libertad del miedo, jamás. I have it tranquil by comparison, warm home, food in my fridge, binging on Netflix. Por comparación, yo lo tengo muy tranquilo, un lugar cálido, comida en el refrigerador, puedo ver Netflix. But the anxiety, wow, it's an invisible enemy where you can perish from something as benign as touching your face, and from all I've heard, it's a devastating way to die. I'd rather be taken out by a drone strike. Pero la ansiedad es increíble. Es un enemigo invisible, con el cual puedes morir solamente por algo tan benigno como tocar tu cara. Por lo que he leído, es una manera devastadora de morir. Preferiría ser golpeado por un ataque de dron. Journalists run towards dangerous situations, and many are on the front lines now, and covering the story is so vital to decipher all this misinformation and provide truth. Los periodistas corren hacia cualquier tipo de peligro, y muchos están en las líneas de adelante ahora mismo. Cubrir la historia es tan importante para disipar la desinformación y traer la verdad. Usually there's a lot of grief, obviously, thinking about the loss of my family, but now it seems a blessing almost not to worry about an elderly mother in a nursing home. At least she was able to die in my arms when her ventilator was removed. Now, drive-by funerals, the deprivation of touch, the longing for a simple hug, a gentle embrace, our hearts ache for each other. Usualmente hay mucho dolor pensando en la pérdida de mis seres queridos, pero ahora parece casi una bendición no tener que pensar en eso. Mi madre murió en un lugar para ancianos. Ella murió en mis brazos cuando su ventilador fue desconectado, pero ahora tenemos funerales en coche, gente depravada del tacto, que se mueren por un solo abrazo, una gentil caricia. Nuestros corazones duelen por reencontrarse. Yet still there are angels among us, selfless acts of courage by first responders, healthcare workers, even grocery store clerks, showing up for work to provide us nourishment. Our definition of hero has been revised. Sin embargo, hay ángeles entre nosotros, actos de valor desproporcionado, primeros auxilios, trabajadores del sector salud, incluso trabajadores del supermercado que aún necesitan trabajar para proveernos con nutrimento. Nuestra definición de héroe ha sido revisada. We're forced into a new normal with sacrifices, but also, hopefully, enlightenment for an inner solace seldom found in the hectic existence of our former selves. Hemos sido forzados a hacer una nueva normalidad, con sacrificios, pero también con una nueva paz, rara vez encontrada en nuestra frenética vida pasada. To save sanity, I began spending time in nature, photographing all the breathtaking spirits of the animal world, their antics, their own life and death struggles. Para cuidar mi cordura, empecé a pasar tiempo en la naturaleza, fotografiando los increíbles espíritus del mundo animal, su vida, sus cosas, incluso sus peleas contra la muerte. When this is over, will a deeper truth be etched on our souls? Will lessons learned remain? Will we still see the bigger picture and how much our planet needs to heal? How cruelty to animals hastens our own destruction? This could be a spiritual journey with a newfound reverence for nature and appreciation for how moments with our beloveds can be so very fleeting. The time to show you care is always right now. Cuando esto acabe, una verdad más profunda que regresará a nuestras almas, aprenderemos la lección, veremos la imagen más grande y
cuánto nuestro planeta necesita curarse, veremos que la crueldad animal solamente acelera nuestra destrucción. Este puede ser un viaje espiritual, con una nueva reverencia encontrada hacia la naturaleza y apreciación por los momentos tan fugaces que vivimos con nuestros seres queridos. El tiempo para mostrar amor siempre es ahora mismo. So today I'm going to take my camera and document the little things in my own backyard usually taken for granted. Tiny whispers of beauty, exquisite miracles of rebirth and hope in a troubled world, now more vibrant in the silence of that sacred pause. Sincerely and with love, Carol. Así que hoy voy a tomar mi cámara y documentar las pequeñas cosas en mi propio jardín. Generalmente tomamos tan por sentado. Pequeños susurros de belleza, exquisitos milagros de renacimiento y esperanza en un mundo lleno de problemas. Ahora más vibrantes, por este silencio y sagrada pausa. Sinceramente y con amor, Carol. If I may, please, folks, get vaxxed. It's a selfless act that could save someone more vulnerable, and it's the only way for us to get out of this. Y si pudiera decir algo, por favor, vacúnense. Es un acto despreocupado y es una manera que debemos de cuidar a los que más lo necesitan. And to end, I'll let the nature show run with Nat Sound. With a lifelong love of animals, this evolution into nature photography was an idyllic marriage. Y para acabar, voy a dejar que la naturaleza corra con su naturaleza. Toda una vida de animales, esta evolución hacia la naturaleza fotografiada, fue realmente un matrimonio idílico. So much of photojournalism deals with exposing tragic issues, but while sheltering at home, I had the pure, simple joy of making pretty pictures where no one was yelling at me and fighting. My original dream was to be an artist, and it's been fun playing with abstracts and impressionism with the camera, but the foundation of visual storytelling always remains the same. Una gran parte del fotoreportaje lidia con exponer eventos trágicos. Sin embargo, refugiada en mi casa, tuve la simple alegría de hacer fotos bonitas sin que nadie me exigiera ni me gritara nada. Mi sueño original era ser artista y ha sido tan divertido jugar con abstractos y el impresionismo con la cámara. Pero la fundación de la manera en que contamos historias visuales permanece igual. It's about 10 minutes and includes a piece on a wayward roseate spoonbill far from a natural home in the southern states, now taking up temporary residence in Huntley Meadows in Alexandria, Virginia, right near my house, to the delight of birdwatchers and photographers. Dura como 10 minutos e incluye una pieza de wayward roseate spoonbill. Más allá del lugar natural que tiene en el sur de Estados Unidos, y ahora tiene lugar temporal en una residencia en Huntley Meadows, en Alexandria, Virginia. The beloved bird has been affectionately called Rosie, Spoonie, the great pink heron, and a very popular duck. Esta querida ave ha sido llamada Rosie, Spoonie, el gran heron rosado e incluso un pato muy popular. At first all alone, she tried to befriend the other species of birds, and at one point a flock of egrets accepted her, only to fly away at dusk, leaving her lonely and small and lost in the vast pond. I cried knowing that feeling. Al principio estaba toda sola, pero poco a poco otras especies fueron sus amigos. En un punto, una bandada de pájaros la aceptó, solamente para volar al anochecer, dejándola de nuevo sola y perdida en el vasto paisaje. Lloré, pero reconocía ese sentimiento. But then she found her plus one, so there was a happy end. Pero al final encontró su otra mitad, así que hay una feliz ahí también. Sorry about the sap. Perdón por la velocidad. It's gonna roll with natural sound. Sorry. And cicadas, just so I can explain what you're going to see. Cicadas, those gentle bugs that emerged after 17 years underground. They had 4 to 6 weeks to fly free, mate, and get eaten by everyone, including humans.
cicadas, estos gentiles insectos emergen de la tierra después de 17 años de estar bajo ella. Después tienen de 4 a 6 semanas para volar, reproducirse y ser comidos por todo, incluso humanos. People were both enchanted and repulsed by this phenomenon of nature. La gente estaba a la vez encantada y bastante asustada por este fenómeno de la naturaleza. There are wildlife images from the wetlands near my home. Hay imágenes de los pantanos cerca de mi casa. So, well, I'd like to just say if we can strive to see with eyes of empathy and open our hearts to embrace the delicate diversity of this planet and each other, we can expand the borders of our compassion and a new awareness of our shared connection in this circle we call life. Y me gustaría decir que si pudiéramos expandir nuestra conexión con la naturaleza y darnos cuenta del lugar que tenemos en este mundo, podemos encontrar una nueva manera de ver las cosas y darnos cuenta cuánto pertenecemos. So for now, just sit back and zen. Así que por ahora, solo relájense y disfruten. If cicadas didn't sleep that long, like they gotta have like at least 500 hours to finally wake them up after 17 years.
amigos se vio una parte importante.